De la Facultad de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata se están realizando relevamientos para ver si se cumplen con las normas de accesibilidad para la gente discapacitada. Por eso está en nuestros estudios y le agradecemos su presencia José Martocci, que es presidente de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, cuéntenos cómo es un poco este proyecto. Bueno, este proyecto comienza en el marco del sistema de clínicas jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Pública. El sistema de clínicas jurídicas, para explicarlo brevemente, aglutina estudiantes avanzados de la carrera y graduados muy recientes. Y es una metodología de enseñanza bastante novedosa que se basa o se funda en el tratamiento de casos reales. Es decir, ya no se trabaja sobre la dogmática jurídica, sobre la teoría jurídica, sino que se abordan casos reales. Y lo importante de estos casos, o por lo menos lo que a nosotros nos interesa, es que los casos revistan interés público y que si uno los toma y los lleva adelante pueda producir algún cambio en las políticas públicas. ¿No es el primer estudio que ustedes han hecho? No. Nosotros trabajamos hace más de 4 años y hemos tomado casos de derecho ambiental, consumidores, derechos humanos clásicos. Y en este caso, bueno, en uno de los grupos, hace unos 2 o 3 años que nos interesa el tema de la problemática de discapacidad, sobre todo impulsados por la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, la Convención Internacional, que la aprobó nuestro país en el año 2008, y que implica, bueno, un impulso y un cambio fundamental en el modo de abordar esta problemática. Bien, vamos a tomar esta problemática como ejemplo y nos cuentan cómo abordan sus proyectos. Bien. ¿Cuándo surge este proyecto en relación a esta problemática? Nosotros, a fines del año pasado, advertimos que en la ciudad autónoma de Buenos Aires había una organización no gubernamental que estaba abordando el tema de accesibilidad a los edificios públicos y privados educativos. Nos llamó la atención, vimos un par de noticias en el diario, nos comunicamos con ellos. Ellos de muy buen grado vinieron hasta La Plata, nos entendimos enseguida, nos dimos cuenta que, digamos, acordamos en las filosofías fundamentales de toda esta materia y entonces decidimos trabajar en forma conjunta. Ellos aglutinan personas con discapacidad, también abogados y abogadas dedicadas a este tema. Y bueno, con la experiencia de ellos en Ciudad de Buenos Aires y la experiencia nuestra en La Plata y en la provincia de Buenos Aires en otros temas, es que nos largamos a abordar la cuestión de qué es lo que pasa en la Ciudad de La Plata con los edificios educativos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nada pasa. No pasa nada. No. Es decir, todas las normas de accesibilidad edilicia y arquitectónica, que son normas y son obligaciones y son cargas del Estado en tanto responsable del derecho a la educación, en la Ciudad de La Plata podría decir que no se cumple ninguna. ¿Qué es lo que dice una norma que no se está cumpliendo? Bien, por ejemplo, estas normas son normas de ejecución muy práctica. Por ejemplo, en las puertas de las escuelas que tienen desniveles, es decir, escalones, como la mayoría, debe la escuela contar con una rampa. Y con una rampa de determinadas medidas y con cierta superficie antideslizante que no implique para la persona con discapacidad mayor inseguridad. Las puertas, por ejemplo, no pueden tener más de 80 centímetros de ancho. Los patios internos no deben tener desniveles en las construcciones modernas. Y si los tienen, deben estar salvados de nuevo con rampas, con indicaciones visibles, bien visibles. Los baños tienen que estar adaptados, tienen que tener un espacio previsto para una persona con discapacidad, para que pueda estar tranquila con la puerta cerrada. Debe tener el espejo más bajo, debe tener el inodoro más bajo también, el lavabo también más bajo. Hay que pensar que una persona con discapacidad motriz usualmente usa silla de ruedas, de modo que el baño debe estar ajustado a este requerimiento. Y bueno, y en una escuela es fundamental que haya aulas en planta baja, cosa que a veces o muchas veces no sucede. Y hay casos donde chicos con discapacidad y que se desplazan en silla de ruedas no pueden
ingresar a una escuela o eventualmente no pueden estar en un aula porque las aulas están en el primer piso. ¿Este relevamiento ustedes lo están haciendo en escuelas públicas solamente de La Plata? Públicas y privadas. Públicas y en los dos casos, sí, escuelas de los distintos niveles. También estamos relevando jardines de infantes. Y nos hemos dado cuenta que ni escuelas públicas ni escuelas privadas cumplen con este requerimiento. Esto es ley. Es decir, hay un decreto nacional que se llama de accesibilidad edilicia y física que prevé meticulosamente todo lo que debe cumplir una institución educativa para poder decir que es accesible. ¿Cuándo comenzaron con este...? Hace un mes aproximadamente. Hace un mes, bien. ¿Y hay algún porcentaje que podemos dar ahora de las escuelas relevadas? Podría decirte que estamos cerca de las 150, 200 escuelas, son más de 400. Bien. Este es un trabajo, diría que nos va a llevar un mes más, el de relevamiento. Sí. Y podría decirte que el 99% son escuelas no accesibles. Bien, de las relevadas el 99%, un dato alarmante. Es más, escuelas especiales, por ejemplo, una escuela de sordomudos. ¿Escuelas especiales tampoco? Tampoco, siempre hay algún elemento que no se está cumpliendo. Es paradójico. Muy paradójico. Bueno. Hay que remarcar que el Colegio Nacional de La Plata y el Liceo Víctor Mercante cumplen exactamente con todo lo que se requiere. Bien. Y más. Bien. Bueno, porque, con estos para no datos, ser injusto, ¿qué vamos a hacer con estos datos? ¿Qué van a hacer con estos datos? Con estos datos relevados? vamos a hacer un planteo tanto en el municipio de La Plata como a la Dirección de Escuelas de la provincia para que pongan en marcha obras que ejecuten este tipo de demanda legal. Si no podemos llegar a un acuerdo o a un programa de cumplimiento con las autoridades, entonces tendremos que avanzar judicialmente. ¿Creen que además hacen falta políticas de integración, además de estas construcciones? Sí. La discapacidad es un tema invisibilizado para todos, me incluyo. Y me parece que justamente empezamos con las escuelas porque es por donde se empieza. Porque en realidad la inclusión educativa es algo mucho más serio. Pero para poder lograr la inclusión educativa, primero los chicos tienen que entrar a la escuela. Esto es básico. Si no pueden entrar, no hay inclusión posible. De modo que, bueno, nuestro programa, que está dedicado en uno de los grupos a discapacidad, tiene como plan trabajar muchos años sobre esto. Hay normas vigentes hace más de 20 años. Hay, por ejemplo, para darte un ejemplo, hay un cupo laboral del 4% por ley de la provincia hace más de 25 años, para que la autoridad pública reserve, como te digo, 4% de su planta de empleados públicos para personas con discapacidad, y esto no se cumple. Claro, normas hay, pero lo que faltan son este tipo de campañas, este tipo de proyectos que hagan que se cumplan. Falta conciencia pública y que se transforme en políticas públicas regulares, efectivas, estables, financiadas, porque de otra manera no hay modo. Y si eso no se hace, bueno, a los ciudadanos nos quedan los tribunales. Exacto. Cuando las leyes no se cumplen hay que pedirles a un juez. Bueno, ¿qué sería el paso que ustedes pasarían? Bueno, tal vez en un mes. Esperaríamos que no tengan que pasar, pero yo espero que las autoridades tengan la mayor predisposición. Pero bueno, es un trabajo de mucho tiempo, porque estos ajustes deben darse en todas las escuelas de La Plata, pensemos. Claro que sí. Bueno, y tal vez esto sea un disparador para que esta campaña se dé en otros puntos de la provincia de Buenos Aires, no solamente, porque seguramente es una realidad que se vive en toda la provincia de Buenos Aires, no solamente acá en la capital. Esto es muy común. El tema de la discapacidad, como te digo, está invisibilizado, no hay conciencia sobre esto, y recién hay algunos grupos que están activando, y me parece que esto es lo que nos puede dar la solución. Bueno, ojalá que podamos reencontrarnos en un mes y que las noticias sean positivas, ¿no? De este relevamiento. Y bueno, a ver, que se hagan cosas, que se concientice. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Estuvimos hablando con José Martocci, que es el presidente de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, quienes nos contaban que hace un mes, la clínica comenzó hace 4 años, pero hace un mes comenzaron con esta problemática, la falta de concientización que se vive puntualmente ahora es en la capital de la provincia de Buenos Aires, en las escuelas, y también lo precario que hay y la falta de accesibilidad para gente con otras capacidades.